Adolfo Hitler. Buenos días y bienvenido a nuestra exploración en profundidad de una de las figuras más controvertidas de la historia, Adolf Hitler. A medida que profundicemos en las profundidades de su vida, les brindaré una visión sin precedentes del hombre detrás de los acontecimientos que alteran el mundo. Nacido el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, Adolf Hitler era el cuarto de 6 hermanos. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas. Desde el principio, Adolf soñaba con convertirse en artista, pero su destino lo llevó por un camino mucho más desastroso y significativo. A la tierna edad de 18 años, tras el fallecimiento de su madre, Hitler se mudó a Viena para seguir una carrera en la pintura. A pesar de haber sido un entusiasta rodeado de paisajes de esplendor arquitectónico, la Academia de Bellas Artes lo consideró no apto. Fue aquí donde se plantaron en su mente las semillas de la desilusión. Pasó su tiempo en bibliotecas absorbiendo literatura antisemita. Estas opiniones eventualmente formaron la ideología central de sus principios políticos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Hitler, un austriaco apátrida, vio la oportunidad de servir a su patria adoptiva, Alemania. El servicio hacia su nación lo transformó, cambiando su identidad y la trayectoria de la historia mundial. Después de innumerables elogios y heridas, Hitler quedó parcialmente ciego. Confinado en una cama de hospital, la derrota de su amada patria lo afectó profundamente. Fue aquí donde se sembraron las semillas del nacionalsocialismo. Al recuperarse, Hitler se lanzó a la política. A su manera singularmente carismática, pronunció discursos, cautivando a su audiencia con promesas de un estado ideal. Reconstruir una nación humillada y económicamente devastada era su supuesta misión. En 1933, Hitler asumió el cargo de canciller. El partido nazi, construido sobre una insidiosa mezcla de miedo, odio y lealtad, había llegado al poder. Alemania se transformó rápidamente de acuerdo con su visión, de control total. La Alemania nazi militarmente más fuerte y con sed de expansión. Los motores de guerra de Hitler devoraron Europa. Su genio táctico fue incomparable. Pisoteó país tras país con aterradora implacabilidad, imponiendo un nuevo orden propio. Estados Unidos vio las consecuencias de Pearl Harbor. La declaración de guerra de Japón a Estados Unidos hizo que Adolf Hitler, a su vez, declarara la guerra a Estados Unidos. Feliz de tener una entrada para finalmente combatir a la única potencia mundial que se opone a sus conquistas. La guerra se luchó en dos frentes donde los aliados avanzaron dominando el ejército alemán. El frente oriental resultó ser un punto de inflexión. La ofensiva en Leningrado, el asedio de Stalingrado, junto con el invierno implacable, causaron daños importantes a las fuerzas alemanas. En 1944, los aliados habían logrado avances significativos. Estaba claro que el Reich milenario de Hitler se estaba desmoronando. Sin embargo, el dictador, envuelto en engaños, ordenó extenuantes contraataques, exacerbando una guerra que Alemania no pudo ganar. El acto final llegó en abril de 1945. El persistente avance del Ejército Rojo los llevó al corazón de Berlín. Cuando la derrota finalmente se vislumbraba en el horizonte, Hitler, escondido en su búnker, tomó su último aliento con su esposa, Eva Braun, a su lado. La bandera de la esvástica, que alguna vez simbolizó el terror y el control, ahora era una bandera de rendición. La muerte de Adolf Hitler trajo consigo el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Su deseo de dominar el mundo no había resultado más que en destrucción. No se pueden pasar por alto las repercusiones de las acciones de Hitler. El brutal exterminio de 6 millones de judíos durante el Holocausto dejó una huella indeleble en la sociedad global. A medida que llegamos al final de esta exposición, no olvidemos las lecciones que brinda la historia. No permitamos que las vidas perdidas y los sufrimientos del superviviente sean en vano. Depende de nosotros asegurarnos de que el líder más infame del siglo XX siga siendo solo una aberración en los anales de la historia. El mundo continúa curándose de las profundas heridas de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, impulsadas por el lema Nunca más. El sufrimiento de aquellos tiempos sirve como un recordatorio constante, un recordatorio para resistir, hablar y luchar por un mundo libre de odio y discriminación.